Mi nombre es Edison Álvarez, soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Hoy te invito a descubrir conmigo el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Este tema forma parte de la asignatura electrónica básica y es clave para entender cómo fluye la energía en los dispositivos que usamos cada día. A lo largo de este video explicaremos qué es un circuito eléctrico, cuáles son sus partes esenciales y cómo se clasifican en serie, paralelos y mixtos. También aprenderemos a identificar resistencia y capacitadores usando el código de colores y aplicaremos la ley de Ohm para resolver circuitos de forma práctica. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados que permiten el paso de corriente. Incluye generadores, receptores, conductores y elementos de control como interruptores. Continuamos definiendo las partes de un circuito eléctrico. Los generadores son los dispositivos que producen energía eléctrica para alimentar el circuito, transformando energía mecánica, química o solar en electricidad. Ejemplos de generadores son las baterías, como el ejemplo de la diapositiva, los alternadores, los dinamos, los paneles solares, entre otros. Sin generador no hay corriente. El generador es el corazón energético del circuito. Los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. Conectan todos los elementos del circuito. Ejemplos de conductores son los cables que conectan una batería a una lámpara, ya sean de aluminio, de plata o de cobre. Los conductores son las carreteras por donde viaja la electricidad. Los receptores son los componentes que consumen la energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía útil, como luz, calor, movimiento y sonido. El ejemplo de la diapositiva, la bombilla transforma la energía eléctrica en luz. El receptor es el propósito del circuito, donde la energía se convierte en acción. Elementos de control o interruptores son dispositivos que permiten abrir o cerrar el circuito, controlando el flujo de corriente según se necesite. Algunos ejemplos de elementos de control son los interruptores, los pulsadores, los conmutadores, entre otros. Uno de los elementos de control más comunes, yo diría que es el interruptor de luz en una habitación, ya que una gran mayoría de personas los utilizamos. El interruptor es como una puerta. Cuando está abierta, la corriente fluye. Cuando está cerrada, se detiene. En los elementos de protección
son dispositivos diseñados para interrumpir el flujo de corriente eléctrica cuando se detecta una condición peligrosa, como una sobrecarga, un cortocircuito o fuga de corriente. Su función es prevenir daños en los componentes del circuito y evitar riesgos eléctricos para las personas. Dentro de los elementos de proyección están los fusibles. Estos se, estos se queman o se funden cuando la corriente supera el límite permitido, abriendo el circuito y deteniendo el paso de la misma. También los interruptores automáticos, estos detectan sobrecarga y cortocircuitos y cortan el paso de la corriente automáticamente. Vamos a definir lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración eléctrica en la que los componentes están conectados uno tras otro, formando un único camino por el que fluye la corriente eléctrica. Esto significa que la corriente pasa sucesivamente por cada elemento del circuito, desde el primero hasta el último. Algunas de las características clave del circuito en serie es que tiene un solo camino para la corriente. La misma corriente circula por todos los componentes. Si un componente falla o se desconecta, todo el circuito se interrumpe. El voltaje total se reparte ante los elementos según su resistencia. La resistencia total es la suma de todas las resistencias individuales. En el caso de la diapositiva, tenemos 3 iluminarias o 3 bombillos. Y la primera consume 2 amperes. La segunda bombilla consume 1.5 amperes. Y la tercera o última tiene un consumo de 2.5 amperes. Eso es respectivamente. La corriente final sería sumando la corriente 1, corriente 2 y corriente 3, que serían 6 amperes. Así de sencillo. Un circuito en paralelo es una forma de conexión eléctrica en la que todos los componentes comparten los mismos puntos de entrada y salida, lo que significa que cada uno recibe el mismo voltaje. Es como si cada bombillo o dispositivo tuviera su propio camino directo hacia la fuente de energía. Algunas características claves del circuito en paralelo es que el voltaje es constante. Todos los elementos conectados en el paralelo reciben la misma tensión. La corriente es dividida. La corriente total se reparte entre los distintos caminos. Es independencia funcional. Si uno de los dispositivos falla, por ejemplo, un bombillo se funde o se quema, los demás siguen funcionando.
Resistencia total menor. La resistencia equivalente de circuito es menor que, que la de cualquiera de sus ramas individuales. Un ejemplo sería, imaginemos una lámpara con 3 bombillos conectados en paralelo. Si uno se apaga, los otros dos siguen encendidos porque cada uno tiene su propia línea de energía. Así, así funciona también el cableado eléctrico de cada una de nuestras casas. Podemos usar un enchufle aunque otro esté dañado. En un circuito paralelo, la corriente eléctrica se divide entre los diferentes caminos. Cada componente recibe su propia porción de corriente, dependiendo de su resistencia. Por eso la corriente total del circuito es la suma de las corrientes individuales que pasan por cada rama. La resistencia total es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia n veces. A diferencia de los circuitos en serie, en los circuitos en paralelo, la resistencia total disminuye. ¿Por qué? Porque al haber más opciones, el paso al haber más caminos para que fluya la corriente, el sistema ofrece menos opciones al paso de la electricidad. Supongamos que tenemos las mismas 3 bombillas. Imaginemos que tienen una resistencia de 6 ohmios, la segunda una de 3 y la tercera y última una de 2. Aplicando la fórmula, entonces quedaría con un consumo total de 1 ohmio, porque la que consume 6 ohmios quedaría en 0.166 ohmios. La que consume 3 ohmios quedaría en 0.33 ohmios. Y la que consume 2 quedaría en 0.5. Sumándola haría un total de 1 ohmio. La resistencia total es menor que cualquiera de las individuales. Un circuito mixto es una configuración eléctrica en la que algunos elementos están conectados en serie y otros en paralelo, permitiendo diferentes comportamientos de corriente y voltaje en distintas partes del circuito. Características principales del circuito mixto es que la corriente varía. En la parte en serie, la corriente es igual. En la parte en paralelo, la corriente se divide. El voltaje se reparte. En el circuito en serie se divide entre los componentes. En paralelo se mantiene constante en cada rama. Se analiza por secciones. Se resuelven primero las partes en paralelo o serie para simplificar el circuito total. Las resistencias tradicionales tienen bandas de colores que indican su valor.
se leen de izquierda a derecha. En el ejemplo que tenemos, la primera cifra la banda es de color rojo, por eso el valor vale 2. La segunda cifra, la banda es de color violeta, por eso vale 7. La tercera es el multiplicador, que es marrón y su valor es por 10. Y la tolerancia es de color dorado y su tolerancia es más o menos un 5%. El valor sería 27 por 10, que es igual a 270 ohmios, por más o menos 5% de tolerancia. Así se puede leer una resistencia. En la ley de Ohm establece la relación entre tres magnitudes eléctricas esenciales. El voltaje, que se representa por la letra V, que es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse. La corriente, que se representa por la letra I, que es el flujo de electrones que circulan por un circuito. Y la resistencia, que se conoce como por la letra R, es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. La ley de Ohm, la fórmula principal es voltaje es igual a corriente por resistencia. Si queremos conseguir, en caso que queramos conseguir la corriente y tenemos el voltaje y la resistencia, solamente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia y ahí obtendremos la corriente. Si queremos el voltaje, multiplicamos la corriente por la resistencia y ahí obtenemos el voltaje. Y para conseguir la resistencia, dividimos el voltaje entre la corriente y ahí obtendremos la resistencia. Esto es utilizando el triángulo de la ley de Ohm. Gracias, gracias por ver este video. Espero que esta explicación haya sido clara y útil. Hasta la próxima.